Las emociones en conjunto con un problema absorben nuestra atención. Las emociones sabemos que es un lenguaje silencioso de nuestra alma, de nuestro cuerpo, que refleja en cada latido lo que las palabras a veces no pueden expresar, desde la alegría vibrante que ilumina nuestros días hasta la tristeza profunda que nos invita a la introspección. Como sabemos, las emociones nos conectan con nuestra humanidad y nos permite experimentar la vida en su plenitud. Cada emoción tiene su propósito, su lección que viene con ella. Por ejemplo, la felicidad nos enseña a celebrar los pequeños momentos. El miedo nos alerta sobre posibles peligros. La ira, cuando se canaliza adecuadamente, puede ser una fuerza para el cambio. Y la tristeza nos recuerda la importancia de la compasión y el autocuidado. Sin embargo, las emociones también pueden ser muy complejas y a veces difíciles de manejar. Nos pueden arrastrar a lugares oscuros donde el dolor y la confusión nublan nuestra visión y nuestra atención, que es esto lo que nos jala mucho. Pero en esos momentos es crucial recordar que las emociones son temporales, como olas en el océano de nuestra conciencia. Reconocerlas, aceptarlas y aprender de ellas es el primer paso hacia la sanación y el crecimiento personal. Al final, las emociones son los que nos hacen humanos, nos conectan con nosotros mismos y con los demás. Enriquecemos nuestra vida y dándoles la oportunidad de crecer y evolucionar. Aprenderemos a navegar por el vasto océano emocional, es un viaje continuo. Y hay algo importante aquí que debemos de hacer: aprender a navegar por el vasto océano emocional es un viaje continuo, pero uno que nos lleva hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Aunado a esto, muchas veces una emoción viene en conjunto con un problema, porque el problema va dirigido hacia una tensión de algo externo y eso externo está encausado por una emoción interna. Entonces ahí es cuando aplicamos o vemos lo que se llama tu mundo exterior refleja tu mundo interior, o tu mundo interior refleja el problema exterior que hay afuera. Entonces el problema, grande o pequeño, forma parte inevitable de la vida. Aunque a menudo surgen de manera inesperada, cada uno de ellos sigue un proceso de desenlace que puede ser comprendido y en muchos casos manejado con eficacia. Sabemos que en primer lugar los problemas tienden a manifestarse como señales de desequilibrio o un conflicto que llegamos a tener de forma interna, o ya sea en nuestras relaciones, en nuestro trabajo o en nuestro bienestar personal. Pero aquí es el momento en que reconocemos que algo no está muy bien en nosotros. Aunque a veces nos cuesta identificar su causa, esta es una fase inicial que puede generar estrés o ansiedad, pero es crucial para poner en marcha la búsqueda de la solución. A medida que comenzamos a analizar la situación, entramos en la fase de comprensión. Aquí es donde llegamos a desglosar el problema en partes más manejables, buscando los patrones, las causas subyacentes y posibles consecuencias. Este es un análisis que nos permite ver el problema desde diferentes ángulos, abriendo una puerta a diferentes opciones para saber cómo vamos a abordarlo. En esta etapa donde la paciencia y la claridad mental son muy esenciales, ya que muchas veces cuando nosotros estamos sumergidos en estas emociones del problema, de la ira, del enojo, del fastidio, de la tristeza, de la depresión, etcétera, nos lleva a tomar conductas compulsivas o impulsivas que nos hacen o nos orillan a tomar decisiones drásticas. Estas decisiones son precipitadas y poco efectivas, que a un futuro, cuando ya esta emoción baja o disminuye y cuando tú ya te encuentras de una forma más neutra, entonces es cuando tú empiezas a recapacitar de esa decisión que tú tomaste y, y entras en un estado donde dices: ojalá no hubiera tomado esa decisión o lo hubiera hecho de una forma más tranquila. La forma más certera para tomar una decisión es cuando la emoción de enojo o estrés haya pasado, o en ese momento cuando estés enojado, molesto o cualquiera de las otras emociones, deja pasar 3 días y entonces tomas una decisión. Y aquí es donde ya entramos en esa comprensión. Una vez que hemos obtenido esta comprensión clara del problema y que se haya disuelto por lo menos al 50% esta emoción que hace que reaccionemos de forma compulsiva, se pasa a la fase de la acción,
Aquí vamos a tomar decisiones y aplicaremos las soluciones. Este proceso puede ser o implicar ajustes personales como cambios en nuestras actitudes o hábitos o acciones más concretas. O vamos a implementar nuevas estrategias en nuestro entorno. La clave en esta fase es la persistencia, ya que los resultados no son siempre inmediatos y puede requerir ajustes, adaptaciones continuas. Y bueno, cuando finalmente llegamos al desenlace de este problema, es donde podemos observar las soluciones implementadas comenzando a tener estos efectos. En algunos casos los problemas se resuelven por completo, mientras que en otros pueden transformarse o reducirse a un nivel manejable, y es cuando aquí sale la sonrisa. Es importante reconocer que no todos los problemas se resuelven de una manera definitiva y, y en algunos requieren un manejo continuo. Sin embargo, sabemos que hay un aprendizaje adquirido durante este proceso de desenlace. Nos volvemos más resilientes y mejor equipados para que nosotros podamos enfrentar ciertas situaciones en un futuro. Sabemos que mientras pasa este desenlace del problema, no es solo es el alivio a la dificultad que ya ha pasado, sino también es un proceso de crecimiento y aprendizaje para nosotros. ¿Esto que nos viene a enseñar? Nos enseña a ver los desafíos como oportunidades para desarrollar nuevas habilidades, mejorar nuestra toma de decisiones y fortalecer nuestra capacidad para adaptarnos a un mundo de constante cambio. ¿A poco no has sentido o no has pasado por una situación o algún problema donde sentías que sobrepasaba tus capacidades o te estaba rebasando y que era algo que nunca habías enfrentado y que no tenías los medios ni sabías cómo ibas a solucionarlo? Pero en ti estuvo la decisión, después de analizarlo y pensar de forma fría, que podías lograrlo y ibas a implementar las estrategias y los métodos para poderlo solventar. Y la primera decisión o la primera acción que tú tomaste es seguir adelante, enfrentarlo y sobrepasarlo. Y sabes que en ese momento tomaste esa acción y empezaron las sincronicidades para que te ayudaran a solucionar ese problema. Y te digo que te ayudaran porque muchas veces no estamos solos. Siempre hay personas a nuestro alrededor o en nuestro entorno o herramientas que necesitamos con lo cual podemos completar o solucionar este problema o el problema que se te haya enfrentado. Y una vez que tú lo estás enfrentando y desarrollando, es algo difícil y es una emoción donde surge la incertidumbre. Es la primera emoción que surge o la primera perspectiva que uno tiene de la incertidumbre, porque no sabes si lo que tú estás haciendo es lo correcto y se te va a llevar hacia la solución. Pero donde está la incertidumbre es donde uno está el crecimiento, porque ahí es donde uno va avanzando y uno va con esta fe aplicando lo que mejor uno sabe, y al final en el desenlace es cuando tú empiezas a recoger los frutos. Y entonces hoy en día cuando tú has pasado ese problema, te preguntas y dices, si yo no hubiera hecho ese problema, yo no hubiera logrado desarrollar cierta habilidad, cierto crecimiento profesional, cierta resiliencia, cierto carácter, el saber decir que no, etcétera, entre otras cuestiones que tú has aprendido a través de ese problema. Y esa es la semilla que nosotros fructificamos después de este cambio. Y aquí hay otra palabra importante, la palabra cambio. Si nos damos cuenta, las emociones aunado con el problema trae algo considerable y es el cambio. El cambio nosotros decidimos cómo afrontarlo y cómo tomarlo, si lo decidimos tomar con alegría o decepción o desprecio. ¿Por qué? Porque en el cambio es algo natural y es un proceso de la vida que está en un biorritmo arriba y abajo todo el tiempo, y siempre te va a traer un constante cambio en tu vida con estos problemas. Es un cambio disfrazado de problema. Entonces en ese problema y en ese cambio viene ese crecimiento. Y el cambio es algo que nos saca de nuestra zona de confort. Por eso es que hay crecimiento. Y esa salida de nuestra zona de confort es algo que necesitamos cambiar en nuestra vida. Un hábito, una actitud, un comportamiento, un carácter, cualquiera que sea. Entonces el cambio es algo normal y es un proceso natural de la vida, de un biorritmo, arriba y abajo.
Esto es un proceso natural en el cual nosotros podemos afrontarlo y, tomarlo de una perspectiva como desde la alegría o desde la decepción o desde el desprecio. ¿Por qué? Porque sabemos que un cambio trae todo este conjunto